Yo nací en Castellón el 4 de octubre de 1956. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Por aquel entonces estaban construyendo este edificio que vemos. Yo entré a trabajar muy cerquita, en un entresuelo muy cerquita de la Plaza de Toros. Y pasaron un tiempo y ya nos dijeron que nos teníamos que trasladar aquí, que esto ya se había terminado. Entonces, a partir de ahí es cuando empezaron a entrar masivamente bastantes mujeres, hombres también, pero en menos cantidad. Cuando entré allí, donde digo, en el primer sitio, había una línea muy pequeñita de máquinas y me enseñaron, me dijeron, te tienes que poner aquí. Y bueno, pues eso, pues yo me puse allí. Me enteré porque alguien se lo dijo a mis padres, que buscaban gente joven para trabajar en una empresa textil, y entonces yo estaba trabajando en otro sitio, entonces ya estaba trabajando, pero hablamos y decidimos que viniese aquí al sector textil. ¿Cómo empecé? Pues enseñándome Julia a poner puntillas a lo que era la lencería, que en ese caso eran las combinaciones. Combinaciones que en este momento se llama fondos de vestido. En ese momento había una demanda muy grande de empleos aquí en las empresas del textil, muchísimo. Y luego pues sí que se podía poner, yo qué sé, pues en algunos sitios de coger recados, pero decidimos que este era el sitio y al final lo hicimos, y además rápido, porque me lo dijeron a lo mejor en un día y 2 o 3 días después ya estaba yo ya aprendía a coser las puntillas. En la fábrica trabajé 22 años. Los horarios fueron cambiando después, pero en un principio siempre entrábamos a las 8 de la mañana. Anteriormente a entrar fichábamos, cosa anormal en esa época, pero bueno, ya teníamos una tecnología avanzada, tengo que decir. Y entrábamos, salíamos a la 1:15, creo que era cuando empezamos. Volvíamos a entrar a las 2:30 y salíamos a las 6:30. Estos horarios poco a poco se fueron reduciendo por los convenios, iban negociándose convenios y iban bajándose las horas anuales, que eran las que distribuían las horas al día. Mayoritariamente éramos mujeres, por lo cual eran mujeres y muy jóvenes, porque ya os digo, más o menos empezamos y estábamos todas en la misma edad. Quizá los hombres tenían más años que nosotras, algunos venían procedentes de Villafranca, entonces gente con más años. Pero hubo un boom de entrada aquí en el sector textil de gente joven. Y bueno, pues nos llevábamos muy bien. Imaginaros, 14 años, pues de todo nos reíamos, todo nos hacía gracia, de todo hacíamos chistes y bueno, pues eso, travesuras incluso, qué sé yo. El sistema de trabajo, digamos, te voy a explicar cómo... Yo, por ejemplo, trabajaba en una máquina, en máquina de confección de aquí. Entonces el sistema era a destajo, bueno, en todos los sitios, me refiero, que estaban las compañeras. Y entonces, ¿qué era el sistema de destajo? Pues cuando más prendas se hacían, pues más se cobraba. Y entonces, ¿cómo lo controlaban? En cada paquete, habían grandes paquetes, y en cada paquete venían unos cartoncitos en los cuales tú tenías que recortar y al final de la semana en viernes tenías que presentar, o el lunes siguiente presentar todos los cupones, ellos contaban y al final de meses es cuando se contaba todo y es el sueldo que tú cobrabas. Así era, eso era la forma, digamos, de cobro y el sistema de trabajo. Fíjate que teníamos mucha juventud y mucho ímpetu y muchas cosas que no sabíamos y que de alguna manera teníamos muchas ganas de aprender, y creo que eso era muy bueno. Entonces de ahí nos salían muchas preguntas, se nos abrían muchos interrogantes. Entonces, pues sí, en cuanto se pudo, a los 18 años ya
se hizo un comité de empresa. Bueno, tengo que decir que en el Vertical ya lo teníamos, el comité de empresa, porque esta era una empresa a veces de más de 200 trabajadores, por lo cual muy mayoritaria. Entonces, pues se hacían preguntas y nos las resolvían y nosotros actuábamos de otra forma, en fin, porque habían muchos casos y muchas dudas. Empezó a funcionar el sindicato, el comité de empresa, mejor dicho, y en el comité de empresa, pues claro, habíamos muchas mujeres y cada una tenía una opinión, y entonces pues cada una aportaba, luego se filtraban mediante el comité de empresa todas, porque todo no se podía alcanzar, como ya sabéis, hay una negociación, por lo cual se llega donde se llega, y bueno, unas veces estaban más contentas, otras veces peor, pero salían muchas anécdotas a partir de todas estas cosas que formaban parte pues de esto, de lo que podemos decir que de nuestras memorias, de lo nuestro. En un principio éramos gente muy joven y entonces no habían tantas obligaciones, hombre, terminábamos de trabajar y bueno, cada una hacía su vida después, y fueron pasando los años y entonces nosotros íbamos cumpliendo años, nos casamos. Estoy hablando que pasaron años, la gente se casaba más joven, entonces tuvimos hijos, entonces ahí la cosa ya empezó habiendo más problemas, porque el trabajo era más difícil compaginarlo con todo. La gente miraba más ya digamos por sí misma, como es lógico, porque tenía muchas cosas que llevar adelante, que no es poco lo que os estoy contando, como ya sabéis también. Y bueno, pues sí, en ese aspecto fue cambiando. Nos llevábamos bien, tengo que decir, pero hubo, digamos, a través del tiempo hubo una transición en cuanto a nuestras edades y nuestra forma de vida, es decir, fue cambiando la vida según los años nuestros. Una empresa con tantísima gente trabajando, pues siempre se veía algunas compañeras que estaban pasando cosas que realmente pensabas, no me gustaría que me pasasen a mí, o me pasaban, en fin, surgían problemas en los que sabía que yo tenía inquietud por saber por qué estaban pasando, y a la vez si podía ayudarles en algo, pues le preguntaba, y en fin, y por eso me surgió, no sé, algo natural que me surgió muy joven, y en eso fue mis inquietudes. Era difícil, era difícil siendo mujer y hombre, tengo que decirlo, pero mucho más siendo mujer, porque en nuestras familias pues no se entendía porque era una cosa muy novedosa. Fijaros que fueron los momentos que fue desapareciendo el Vertical, y hubo que hacer presión para que los sindicatos digamos que vinieron después surgieran. Y entonces, pues eso no se comprendía en algunas familias. En mi caso, pues no lo habían vivido nunca y era una cosa muy novedosa, muy extraña. Y entonces, que te va a pasar algo, siempre estaban, cuidado, que no, si es que no puede ser, en fin, eso. Y entonces, por mi parte había mucho miedo. Me acuerdo ahora mismo, en estos momentos, antes de la constitución de los sindicatos, pues se hacían reuniones clandestinas. Y yo tengo que decir que acudí a una porque mi miedo era, bueno, demasiado. Entonces, en cuanto se movía una hoja, yo ya estaba corriendo. Ya me decían, ya va, Pili. Y entonces acudí a una porque es que no quería romper tampoco las asambleas, porque había que darse prisa, porque había mucho peligro en eso. Y entonces ya me decían lo que pasaba, y se constituyó a partir de ahí, empezaron la gente ya, cuando ya vino los sindicatos, UGT, comisiones obreras, uso también, pero en pequeña cantidad, de gente afiliada, hubo un boom de afiliación a los sindicatos, pero tenía que empezar a funcionar el sindicato en sí, y entonces
había, entre comillas, habían personas que voluntariamente, porque no había que organizar el sindicato, había que, según la gente se iba afiliando, había que rellenar fichas, los despachos había que arreglarlos porque habían despachos asignados textil, metal, en fin, cada despacho estábamos en un recinto, y entonces todo eso había que organizarlo, hubo una labor importante, y ya las elecciones ya eran antes del sindicato. En el vertical nosotros ya éramos del comité de empresa, pero ya nos pasamos al sindicato, cada uno, unos a UGT, otros a comisiones obreras, y en eso empezamos a funcionar. Y bueno, pues sí, si me preguntáis si hubieron conflictos, sí, porque todos los años o de cada 2 años se negociaban los convenios, y los convenios había que presionar, eran a nivel nacional. Aquí en Castellón ya veis, era pequeño a nivel, porque en un Madrid, en un Barcelona, pues había mucha más, la gente estaba mucho más preparada, digamos. Aquí la noche antes de una huelga no dormías, llegabas allí y te temblaban las piernas, porque es que además un frío que hacía, porque siempre coincidía en el mes de enero al principio. Aquí hacía un frío que, bueno, y en todas las puertas de las fábricas. Entonces, además, con las compañeras algunas veces que no terminaban de entender qué pasaba y por qué tenías que explicarles. A mí siempre me ha gustado explicarles, a mí nunca me ha gustado forzar nada, porque cada uno es libre de... pero explicar en ese momento, y había mucha tensión, es verdad. Yo fui representante sindical y representante del Comité de Higiene y Seguridad. Sí, yo hubo un tiempo antes de dejarme el trabajo en el textil que dejé de serlo. Dije, quiero probar a estar trabajando aquí en la empresa, pero sin ser del comité. O sea, era algo que quería vivirlo. Y bueno, pues aún así me sugerí, que ya no me presenté, me dijeron, tienes que bajar a una reunión de higiene y seguridad, y bajé, pero yo les dije, yo ya es que ya no soy, ya, en fin, anécdotas y bonitas. ¿Qué queréis que os diga? La memoria pues te dice que son, al final, sí, en ese momento, pues sí, eran tensiones, pero realmente a través de los años te das cuenta que la vida siempre no puede ser igual, hay que ir mejorándola poco a poco, y en eso avanzamos todos. Uno de los logros era, para mí, hacía muchísimo calor, y entonces las compañeras, sobre todo en planchas, en la zona donde hacía más calor, pues claro, con un techo de uralita pues aumentaba mucho la temperatura, y entonces se tuvieron que hacer mediciones con termómetros dentro de la fábrica para ver qué temperaturas alcanzaban, y entonces efectivamente a partir de las 2:30 que nos poníamos alcanzaban temperaturas muy elevadas, en las cuales las personas se mareaban, y entonces sí, se pudo conseguir una jornada intensiva en la época donde hacía más calor. Entonces, sin pensarlo, pues claro, ya éramos gente que habíamos cumplido años, ya teníamos algunos hijos, y pensamos, qué bien, que estaban todo el mundo muy contento porque decía, uy, qué bien que puedo estar con mi hijo, mi hija o mis hijos por la tarde. O sea, fue una cosa indirectamente, pero que realmente la gente se alegró. Hubieron muchas otras más cosas, pero a mí me viene a la cabeza, en la memoria, eso. Yo personalmente, pues por el hecho de ser mujer, sí, ni más ni menos lo que todo el mundo tenía, o sea, exactamente, mayoritariamente trabajábamos en las máquinas de confección, overlocks, máquinas, eran trabajos manuales. No había que pensar mucho, es decir, los sitios de organización los copaban los hombres, nosotros estábamos pues para eso, para las cosas manuales y nada más, y trabajar en la máquina. Al ser los hombres los que copaban los puestos de responsabilidad, indiscutiblemente sí, cobrarían más, nunca lo supe, pero vamos, me lo imagino. Tengo que decir que como mujer, en este caso, al trabajar a destajo,
el salario no era bajo, sino que si te comparabas con algunas otras empresas era un buen salario, pero no obstante, sí, en cuanto a salario los hombres salían más beneficiados. Estaban muy encasillados los sitios, es decir, tú estabas en una máquina, te podían poner en otra, pero normalmente se estaba en un puesto de trabajo y si iba bien no te cambiaban mucho. Podías pasar de la máquina a hacer otros trabajos, pero siempre en la máquina. Era una época en la que la gente nos poníamos a trabajar y luego si podías al salir del trabajo te formabas, tenías ganas de aprender, te tenías que formar en algún sitio nocturno, que habían muy pocos en Castellón, y te ibas, pero vamos, ellos lo veían bien. Lo que no veían también que perteneciese al sindicato, ni mucho menos al comité de empresa y mucho menos al sindicato, eso no lo llevaban bien. Cuando tenías hijos ya habían pasado ya años, ya poco a poco fuimos evolucionando y ya las mujeres que dábamos el pecho a los hijos teníamos reducción, no podías coger a mitad mañana o a mitad tarde o ponerte media hora más tarde a la entrada por la tarde. Entonces era una mejora en cuanto a eso, pero ya habían pasado los tiempos, ya habíamos avanzado un poco. Se ha mejorado porque los hombres, digamos, ahora se involucran más, pero no deja de caer más sobre las mujeres la crianza de los hijos, las labores de casa, etcétera, etcétera. La Universidad Jaume I para mí es una de las cosas más significativas porque permitió que mucha gente, a lo mejor con menos medios, que pudiese acceder a la universidad. Entonces, por eso la nombro en un primer lugar, porque en cuanto a otras cosas tenemos muchísimas, tenemos el Grau de Castellón, tenemos el ayuntamiento, tenemos plazas, la Plaza Mayor, los mercados, la Basílica de Lledó, que es muy visitada aquí en Castellón, muchísimas cosas, el desierto de Las Palmas, pero hay cosas que no solamente son en sí el edificio, sino que nos trajeron a consecuencia de. Entonces, por eso lo he nombrado de lo primero. Y sí, hay muchas cosas que solamente nombrarlas ya sabemos que son significativas de aquí, de Castellón, y que todo el mundo las conoce y que las tiene, además, las guarda dentro de uno. Sí, se guardan, sí. Sí, Castellón se está abriendo, pero creo que nos está costando abrirnos, nos está costando abrirnos. Yo, de lo que he visto que más ha cambiado, digamos, han cambiado muchas cosas, claro está, pero muy lentamente. La periferia de Castellón, las circunvalaciones, pero el centro tendría que decir que en el centro está lo de los parkings, que en muchísimas ocasiones no hay suficientes. Entonces la gente a veces no va al centro a comprar y se va a los grandes almacenes, porque allí tienen más sitio para aparcar. Entonces es una forma de despoblar, digamos, el centro de Castellón. Yo donde más he hecho muchísimo ha sido viniendo a los trabajos que he tenido, por ejemplo, de historiador escolano, aquí a la calle Valluso, no se llama, es igual, pero está cerca. Luego en el siguiente trabajo, pues desde mi casa, de la calle de donde vivo, la calle San Roque, hacia las Palmeretas, que una travesía, pues muchísimos años he estado también yendo. En el colegio, el itinerario que yo tenía era de la calle Sagasta al colegio Herrero, o sea, quiero decirte que eso eran los sitios. Luego, al cambiarnos de casa, ya fui al Serrano Suñer, y de donde vivía, historiador escolano, a la calle Segorbe.
Eso es lo que más he hecho, porque parece que no, pero los años van pasando y copas muchos años de tu vida con todo esto que os estoy contando. Por lo cual, pues sí, recuerdo otras cosas, pero como más, digamos, más asiduas son las horas dedicadas a ir y volver al trabajo y al colegio. Entonces se podía jugar en la calle. Hoy los niños no tienen ese privilegio, que digo yo. Sí. Entonces en la calle Sagasta jugábamos, y en calle Trinidad, que tenía amiguitas allí, y es donde jugábamos. Yo vivía en la calle Sagasta y ellas vivían en Sagasta, Trinidad, etcétera, etcétera, con las amigas. Se paseaba por el centro de Castellón, se iba a los cines, que igual vosotros no conocéis porque los han cerrado, pero estaba el Rialto, estaba el Cine Astoria, estaba el Avenida, creo que se llamaba Cine Avenida, si no recuerdo mal. Y entonces íbamos al cine, y luego había una discoteca llamaba Derbilor, si se llamaba Derbilor, y aún está, creo, no sé cómo se llama ahora. Pues allí también íbamos, y bueno, pues así iban pasando los años. Y bueno, tengo que decir que me gusta la periferia, mira, de la forma que lo han hecho, calles más anchas, etcétera. Claro, estamos diciendo que Castellón proviene de los años que vienen, entonces eran calles estrechas, que no entrase mucho el sol. Sí, la edificación ha cambiado, y ahora los nuevos barrios son con calles mucho más anchas, muchísimas plazas, zonas verdes, etcétera, etcétera, en los cuales los niños sí que pueden salir a disfrutar. Entonces es una de las cosas que más me gusta. El azahar me recuerda mucho a Castellón, los naranjos. Es un aroma que te viene, cuando lo hueles dices, uy, Castellón. Hombre, canciones las mismas de la época, no me acuerdo de ninguna, yo que sé, Karina cantaba muchas veces, yo que sé, pero sí que te digo que teníamos una radio que nos ponían, y el programa era discos dedicados, y entonces salían de todas de la época, dedicaban de los padres a hijos, de los hijos a los padres, de hermanos a hermanos, dedicado de parte de tu hermano, y entonces después sonaba la canción. Y bueno, pues las canciones de la época que habían, Julio Iglesias, Rafael, Karina, yo qué sé, sí, los Chichos, mira, es que es así, esas canciones, sí, que era lo que demandaba en ese programa la gente. No sé en otras emisoras lo que habría. Yo las tijeras. Es curioso, ¿no?, que os diga esto, pero las tijeras siempre las teníamos para cortar los cupones, sí, la tijera. Y luego en lo otro, pues, por ejemplo, una lupa, unas pinzas de las cejas. Pues os he traído el regalo que me hicieron mis compañeras el día que dejé el trabajo, este trabajo concretamente. Mirad la fecha con mi nombre. En ese momento, realmente, habiendo pasado muchos años anteriormente, vi el cariño que me ofrecieron muchas personas, y lo llevo dentro. Hemos ido andando y hemos llegado, hemos hecho cosas, y con un esfuerzo, pero que ahí están, y que tienen una valía, claro. Eso es lo que me ha permitido pensar, cuando te paras a pensar, que pensamos, a veces ni pensamos, andamos por la vida sin pensar.